y ya después esperar a que se pasa muy rápido el efecto y lograr una relajación ya con dosis horaria, ¿sí? Normalmente usamos otro tipo de fármacos para lograr una relajación continua. Pero la ventaja del midazolam es que tenemos un margen muy, muy accesible para poder, ¿cómo se llama? Para poder jugar con él, ¿sí? Porque de repente, pues sí, encontramos becuronio, encontramos ¿cuál es el otro que usamos muy seguido? Propofol, ¿sí? Pero la dosis en la que podemos jugar es más estrecha, entonces si nos pasamos poquito y cuidado. En cambio, con el midazolam es más noble en ese sentido. Y aparte de que se excreta más rápido del cuerpo. ¿Cómo ven? Gracias, doctor. Sale. Déjame ir por agua rápidamente y empezamos. Vamos a ver exploración de tórax respiratorio. Vayan abriendo sus libros. Este se queda en la biblioteca para consultas posteriores. Ahí están todos almacenados. Se acomodan por generación o se acomodan por... No hay que se desconozca de todo eso. Él se encarga de todo eso. Doctor, ¿qué cree que tengo mis copias? Pero ya le tomé mis 12 reportes, copias. ¿Pero qué creen que ahora tengo firmadas por usted? ¿Me las quiere firmármelas para ya no tener que volver a tomar mis copias? Okay. Lo voy a hacer trabajar dos minutos. Listo, jóvenes. Es que hablar mucho se me reseca muy rápido la garganta. Si no tengo agua, híjole, empezamos con problemas. Ok. Sale y vale. ¿Pudieron entrar a sus portales? ¿Vieron la información que les subí? Los links para los libros. ¿Revisaron un poquito las imágenes? ¿Sí vieron? ¿No vieron? ¿Qué vieron? Pues a mí no me aparecen los links que subió. ¿No le aparecen los links en su A mí portal? tampoco, doctor. Solo está el archivo de signos vitales. Ajá, lo último que tenemos son los archivos y para nosotros los de la para subir nuestro video. A ver, Sí vamos. aparecen Sí, también a mí, porque a mí yo estuve buscando y no encontré nada. A ver, ¿alguien dijo que sí vio los links? Sí, están ahí, doctor. ¿Sí? Miren, vamos a Yo ver. también los puedo ver. Es ¿En qué están parte, en la please? parte de abajo, sale lo que dice Dice tópico exploración 2 física. y aparece los signos vitales, aparece exploración física de cabeza y cuello y aparte vienen 2 links de Clinical Key. Sí, miren, aquí está, en mi tópico. Le subí los signos vitales, le subí lo de exploración física de cabeza y cuello. Sí, el escrito de signos vitales y aquí está dos links para que entraran a los libros y vieran. Doctor, pero ahí dice patología B. O sea, solo se lo subí a los del B. A ver, déjenme ver. Vamos a ver en el A. Hasta luego, cuídate, gracias. Signos vitales. No, sí, de hecho, no se los subí a los de la. Ahorita se los subo para que los vean. ¿Sale? Y para que vean esos links. Sí, y vean, aquí hay unas buenas imágenes
sobre lo que estábamos hablando de exploración de cabeza y cuello. Sí, sobre la normalidad más que nada en el cuello, ¿sí? Ok, ya se abrió. ¿Cuál era? Era este. Ábrete, sésamo. Uy, estamos. Listo. Sí. Aquí miren, esta imagen es muy característica, una desviación de la lengua. Se fijan, está desviada y precisamente hablamos de la parálisis del 12º par, que es el hipogloso. ¿Sí? La exploración de los músculos del cuello, ¿sí? Recordemos que estos músculos están asociados a la posición del cuello, todos los pares craneales, lo que hablábamos del diapasón, ¿sí? Y por aquí vimos, cuando les dije tienen que pedir al paciente que sonría, ¿se fijan? Estos son los músculos que están actuando, los de la hemicara derecha del paciente, ¿sí? Y aquí vemos una parálisis. ¿Mande? No estamos viendo la imagen. ¿No la ven? No. Sí, Se ve. Sí se ve. unos sí y otros no. A ver. ¿Sí ven a un paciente con una franja negra en los ojos? Sí, Sí. que tiene como la boquita Sí. chueca. Sonríe la mitad nada más. internet de los demás. Entonces yo creo que es el internet, ¿verdad? Sí, porque aquí vemos, tómenle una foto y mándensela a su compañera, la que no puede ver, para que vea cómo se ve un paciente. Y no, de todos modos voy a poner el link del libro para que lo vean. Sí. Y vean cómo se ve un paciente con parálisis. Sí, mírense, un paciente con parálisis del 6º par craneal. ¿Se acuerdan que les dije que hay que hacer los movimientos propiamente del ojo, que son el 6º par, ¿sí? Y el 4º par hacia abajo. Gracias al 4º par nos podemos abrochar las agujetas. Es una ventaja enorme, ¿sí? Entonces, es muy importante esto cuando vemos las lesiones, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de percutir, sí, este es la exploración del reflejo del macetero, donde le damos un pequeño golpe y cerramos la mandíbula, sí, igual otra desviación del 3er par, si se fijan, este es el 3er par, sí, el 3er par, este es los movimientos oculares normales y estos son los movimientos oculares extrínsecos, ¿sí? El 6º par, ¿sí? Entonces, y por aquí debe estar el 4º par. Cuando no podemos, el patético, el paciente no puede mirar hacia abajo, ¿sí? Cuando está paralizado. Le piden que se mire la punta de los zapatos y el paciente no puede ver. Entonces, observamos eso, ¿sí? Este tipo de exploración la vamos a ver, este es un fondo de ojo, la mácula, el nervio óptico, ¿sí? Si se fijan, se ve plano. Cuando hay un aumento en la presión intracraneal, aquí se ve abombado, ¿sí? Aquí se ve abombado, así como si un chipote aquí, como si tuviera una lonjita el nervio óptico. Y así se ve el aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Esto es muy importante, esto sí no lo mencioné, pero cuando revisamos un fondo de ojo, es mano derecha, ¿sí? O en este caso es mano izquierda, ojo izquierdo,
¿sí? Entonces, si ustedes van a revisar el ojo izquierdo de su paciente, es con el ojo izquierdo de ustedes con su mano izquierda, ¿sí? Nunca crucen porque después no se van a ajustar, ¿sale? Entonces, siempre es ojo izquierdo, ¿sale? Y el reflejo, los Oiga, reflejos Doc, mensuales. ¿Qué pasó? pero ahí no es entonces el ojo derecho del paciente y nuestro ojo izquierdo, No. porque ahí se ve que está viendo el doctor con Sí, el ojo del mismo lugar, ¿no? Con el del mismo lado. aquí yo creo que fue por posición de la foto, pero realmente es ojo izquierdo. Les voy a decir por qué. Por una simple cuestión de aproximación, ¿sale? Si ustedes ven con el ojo derecho, ¿sí? El ojo izquierdo de su paciente, o sea, van a ver el mismo ojo. Acérquense hasta él, ¿qué va a pasar? Porque realmente nos acercamos hasta aquí, ¿eh? O sea, realmente casi nos acercamos hasta el ojo para ver el fondo de ojo. Literal, van a terminar besando a su paciente, ¿sí? Porque es como si lo vieran así, o sea, van a ver ojo con ojo y se van a pegar con la nariz de su paciente. Por eso es ojo izquierdo con ojo izquierdo, ¿para qué? Para que haya una angulación, ¿sale? Y aparte, recordemos que esta imagen, ¿sí? Ustedes cuando encuentren, ven el fondo de ojo, van a encontrar una vena y la van a seguir, la van a seguir, la van a seguir, la van a seguir hasta encontrar el nervio óptico, ¿sí? Entonces, van a estar jugando así con su oftalmoscopio hasta encontrar. Entonces, el nervio óptico están hacia adentro de los ojos, ¿sí? Hacia adentro y al centro. Entonces, sí, realmente ustedes van a abrirse para mirar en ángulo hacia la cavidad ocular, ¿sale? Entonces, sí es importante que este, veamos eso, ¿sale? Ok, listo. Entonces, en estos links, sí, en estos libros les recomiendo, léanlos, sí, están buenos, están interesantes. Esto, miren, sí, una candidiasis oral, sí. Esto es, este paciente muy probablemente sea diabético, sí. Normalmente es difícil que veamos candidiasis oral en un adulto. En un niño sí, pero en un adulto no, sí. Las coronas grisáceas, sí, la posición de la lengua, las telangiectasias, ¿sí? Cuando estamos hablando de algún trastorno de la coagulación, cosas así, ¿sale? Entonces, este libro de exploración física que les puse en el link, son 3 libros, están interesantes, ¿sí? Léanlos, documentense, ¿sí? Háganle la exploración a alguien en su casa para que aprendan un poquito, ¿sale? Ok, entonces vamos a revisar ahorita la exploración de tórax respiratorio. Sí, la exploración de tórax respiratorio, para mi gusto, es la más bonita. Sí, la exploración de los pulmones es tan vasta en información. Sí, podemos realizar los 4 puntos por orden: la inspección, la palpación, sí, la percusión, y nos desborda de información. Sí, realmente a mí la propédeutica que más me gusta es la respiratoria, porque son tantos los elementos que nos arroja y que nos dan signos cardinales para identificar patologías muy particulares de los pulmones, ¿sí? Entonces, pues obviamente hay que vigilar qué posición guarda el tórax en el paciente, ¿sí? Hay que observar al paciente, sus movimientos respiratorios son muy importantes, cómo se mueven sus hemitórax, ¿sí? Después la auscultación con su estetoscopio, la palpación y la percusión, ¿sale?
Aquí observamos un tórax. Hay que observar las salientes óseas, que son las clavículas y el manubrio del esternón, el esternón como tal, la apófisis sifoides, ¿sí? La posición de las mamas, ¿sí? Recordemos que la posición que guardan las costillas, los cartílagos costales, ¿sí? Los movimientos del tórax respiratorio, ¿sí? Que son muy importantes. ¿Qué es esto? Y el video del tema, doctor, de exploración física de cabeza y cuello. ¿Preguntan? Sí. Sí, ahorita lo vamos a ver con calma, con calma. Sí. Ahorita vamos a acabar de revisar el tórax, porque a los del B les va a tocar exploración de tórax respiratorio. ¿Sale? Entonces, es muy importante observar la simetría. Si se fijan en este paciente, pues no está asimétrico, siempre hay un hombro más arriba que otro. ¿Sí? La posición de las glándulas mamarias, si se fijan, no es el mismo nivel, no estamos hechos simétricamente. Recordemos que por embriología se va juntando la mitad derecha con la mitad izquierda y se van adosando, ¿sí? Entonces es importante observar esto, ¿sí? Recordemos que para la descripción tenemos la línea media clavicular y la línea axilar anterior, ¿sí? Es muy importante al momento de escribir. ¿Por qué? Porque encontramos una lesión que está en el espacio comprendido entre la línea media o la línea esternal y la línea media clavicular. O encontramos una lesión entre la línea media clavicular y la línea axilar anterior, ¿sí? Esto es muy importante para la descripción de lesiones o también para hacer procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Recordemos que tenemos la hendidura supraesternal, es aquí arriba, ¿sí? Que podemos palpar, ¿sí? Y recordemos que el primer espacio intercostal, la primera costilla y el primer espacio intercostal difícilmente lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque aquí está el músculo pectoral mayor, ¿sí? Adosado a casi todo el cuerpo de la clavícula. Entonces, lo que nosotros vamos a poder tocar son los espacios las costillas a partir del segundo al séptimo y sus espacios intercostales. El espacio intercostal está inmediatamente por debajo de la costilla adyacente. Entonces es muy importante hacer la descripción. ¿Por qué? Porque dependiendo del espacio es el procedimiento que podíamos realizar. Aquí, por decir, el segundo espacio intercostal es muy importante cuando estamos hablando de tórax cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está el foco aórtico y del lado izquierdo está el foco pulmonar, ¿sí? Aquí en el cuarto espacio intercostal, aquí tenemos el foco tricuspidio, aquí en línea parasternal, ¿sí? Y un poco más abajo tenemos el foco mitral y aquí en el quinto espacio intercostal, casi en la línea axilar anterior, tenemos el foco mitral, perdón, el foco de la punta del ápex. Entonces es muy importante ubicar los espacios intercostales en mi paciente. Ok, palpo arriba, no siento nada, después siento la primera costilla y no es la primera costilla, es la segunda costilla, jóvenes. La segunda costilla es la que van a poder palpar. Y a partir de ahí cuenten las costillas para ver en qué espacio intercostal se encuentra, ¿sale? Esto es muy importante cuando ustedes describen lesiones. Por si yo el paciente que tuve el lunes, que tuvo una lesión por arma de fuego, la bala entró exactamente aquí, en el séptimo espacio intercostal, y salió acá por debajo de la 12ª costilla en la parte posterior, ¿sí? Entonces tuvo un trayecto diagonal, ¿sí? Entonces probablemente por eso el paciente falleció tan rápido, porque la aorta pasa exactamente por aquí y pues muy probablemente perforó la aorta muy rápido, ¿sale? Entonces, es importante tener en cuenta esto para cuando exploremos, ¿sí? Listo. Hablando de los pulmones, ¿sí? Del aparato respiratorio, es importante recordar que en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Y del lado izquierdo, pero nada más tengo el superior y el inferior, ¿sí? Por la posición del corazón.
Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando exploramos un paciente que está acostado, que está en una cama de hospital, y nada más lo exploramos por la parte anterior, lo único que vamos a identificar en la parte derecha es el lóbulo superior y el lóbulo medio. Y en su parte izquierda casi exclusivamente va a ser el lóbulo superior. Entonces, muchas veces tenemos que enderezar al paciente y escuchar por la parte posterior porque los lóbulos inferiores ocupan más superficie de la parte posterior y son las que nos dan la información sobre algunas condensaciones, algunos estertores de tipo basal que están en el lóbulo inferior. Perdón. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Otra vez volvemos a lo mismo, la línea externa media, la línea media clavicular y la línea axilar anterior, ¿sí? El espacio que ocupa cada pulmón, ¿sí? Es muy importante. Ustedes exploran un paciente anterior y lo que van a escuchar son ruidos cardíacos. Les va a costar mucho trabajo identificar ruidos respiratorios, ¿sí? ¿Qué hacemos? Casi siempre son los ruidos apicales o en las partes más laterales del tórax donde exploramos, ¿sí? Cuando tenemos un paciente anterior. Cuando tenemos un paciente posterior, ¿sí? Es mucho más fácil. Tenemos la línea media vertebral, ¿sí? Y la línea media, ay, se me fue el nombre. Línea media para vertebral. Sí, entonces es muy importante tener en cuenta esto para la exploración. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a poder escuchar está comprendido entre estas dos líneas, ¿sí? Aquí tengo hueso, ¿sí? Aquí tengo los omóplatos, ¿sí? Entonces, de hecho, por el omóplato ustedes no van a poder escuchar nada porque es hueso, ¿sí? Y el hueso no me va a transmitir ruido. Si recordemos que el hueso es mate. Entonces, si ustedes exploran a través del hueso, no van a escuchar los ruidos respiratorios. Entonces, es muy importante que observemos bien la parte a explorar que en realidad es esta. Obviamente le pedimos al paciente que cruce los brazos y el omóplato, ¿sí? Se va a mover, se va a ir hacia afuera y me va a aumentar el área a explorar. Entonces es muy importante al momento de explorar el tórax respiratorio tener en cuenta esto. Listo. Esta es la parte posterior. Sí, aquí vemos la exposición de todos los pulmones. Aquí sí, en la parte posterior podemos explorar tanto la parte superior como la parte media como la parte inferior de ambos pulmones. Entonces le pedimos al paciente que cruce sus brazos o que se toque las manos opuestas, los hombros, ¿sí? Y me va a exponer toda la cavidad pulmonar posterior, ¿sí? Entonces la línea escapular se va a mover, ¿sí? Para poder yo escuchar todos mis campos pulmonares, ¿sale? Entonces, es importante tener en cuenta esto al momento de explorar, jóvenes. Listo. Esto es importante porque, sí, tenemos que identificar, ¿sí? Las apófisis espinosas. Recordemos que tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 vértebras dorsales, ¿sí? Y tenemos que identificar la apófisis espinosa de C7, porque inmediatamente por debajo de C7 empieza nuestra cavidad torácica, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar, ¿sí? los espacios intercostales. Otra vez, recordemos que el séptimo espacio intercostal está a nivel del ángulo de la escápula, ¿sí? Y obviamente, hola, chaparrita, ¿cómo estás? ¿Regresas al ratito? Sí, gracias. Entonces tenemos el séptimo espacio intercostal, ¿sí? Exactamente donde está el ángulo de la escápula, ¿sale? Entonces, de aquí me va a servir, ¿por qué? Porque en el séptimo espacio intercostal, en la cara anterior, es donde termina mi
cavidad torácica como tal. Recordemos que el diafragma no está en el 11avo, en la 12ava costilla, ¿sí? El diafragma está a la altura del noveno, de la 9ª costilla. Entonces, es importante observar esto, ¿sí? Las relaciones óseas cuando exploramos un paciente. Listo. Y obviamente, cuando tenemos un paciente en su cara anterior, ¿sí? Recordemos la línea esternal media o medio esternal, la línea clavicular media y la línea axilar anterior, ¿sí? Pero también tenemos que hacer una exploración lateral. ¿Por qué es importante la exploración lateral? Sí, tenemos el hueco axilar y entonces obviamente la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. ¿Por qué tenemos en cuenta estas relaciones anatómicas? Más de alguno de ustedes va a poner lo que nosotros llamamos un sello de agua, que es una toracotomía, ¿sí? Y tenemos que, entre el 5º o 6º espacio intercostal, dependiendo de qué tan grande sea el derrame pleural que tenga mi paciente, ¿sí? O el líquido coleccionado, sí, tenemos que meter el tubo entre la línea axilar media y la línea axilar anterior, ¿sí? Se mete por aquí el tubito, ¿sí? Hacemos una herida, ¿sí? Abrimos aquí, hacemos un cortecito y obviamente metemos el tubo hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Para la recolección del líquido, ¿sí? O igual, la expansión del pulmón, si estamos hablando de un neumotórax, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque nos van a servir para cuando tengamos que hacer algún proceso invasivo, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente con una colección, ya sea sangre, ya sea pus, ya sea linfático, lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos que colocar un sello de agua aquí entre el 5º y 6º espacio intercostal, dependiendo de qué tan grande sea mi colección, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar los espacios intercostales, ¿sí? Y se coloca entre la línea axilar anterior y la línea axilar media, ¿sí? Y obviamente, tener en cuenta la posición de las escápulas. Volvemos a lo mismo, le pedimos al paciente que se cruce los brazos para su exploración. Aquí visualizamos y la posición de los lóbulos, ¿sí? Tanto en la vista anterior como en la vista posterior. Cuando el paciente expande, cuando inspira una inspiración profunda, ¿sí? Los lóbulos inferiores pueden descender, ¿sí? Hasta la altura de la 10ª costilla, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Para cuando vamos a palpar, esto es muy importante, tenemos que colocar nuestros dedos así en esa posición. El 4 corresponde al dedo índice, el 1 corresponde al dedo anular, ¿sí? Tenemos que colocar nuestros dedos así, ¿sí? Para que sintamos el frémito de nuestro paciente. ¿Qué es esto? Las vibraciones que produce el paciente con su voz, ¿sí? Habla el paciente, entonces se tienen que sentir las vibraciones a través de sus dedos iguales. Hay una disminución del frémito, ¿sí? Hay alguna patología ahí. Hay un aumento del frémito, hay una patología ahí, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Ya sea por colección de aire, por colección de agua, por una masa, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? El frémito me va a dar mucha información sobre lo que pudiera estar ocupando mi cavidad pulmonar, ¿sí? Ya sea líquido o ya sea sólido, ¿sale? ¿Ahí rodeo la escápula? Sí, sí, rodeó la escápula. Si se fijan, este paciente lo que hizo, ¿sí? En la anterior, cruzó los brazos, como les pedí que le pidieran a su paciente, para que me expusiera más la cavidad a explorar, ¿sí? Entonces, rodeamos la escápula porque obviamente el hueso no va a transmitir. Volvemos a lo mismo. Entonces, colocamos, ¿sí? En los espacios intercostales, no sobre las costillas, sino en los espacios intercostales, ubicamos
¿sí? Y le pedimos al paciente que diga una palabra grave, para mí es 33, ¿sí? Y van a sentir la transmisión del sonido a través de sus dedos, ¿sale? Entonces, por eso es importante el frémito, ¿sale? Y esto son los puntos para la percusión y la auscultación a nivel pulmonar, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que se tiene que hacer de manera bilateral simétrica. Es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ir desde la parte superior, ¿sí? Simétricamente, rodear la escápula o el omóplato, ¿sí? Para escucharla a su paciente. Y tienen que hacerlo de manera simétrica bilateral. ¿Para qué? Para que vayan comparando el ruido, ¿sí? Le piden al paciente, meta aire profundamente, otra vez, otra vez, otra vez, para ver si se escucha el murmullo vesicular, que es lo que debemos escuchar primeramente, el murmullo vesicular en nuestros pacientes, ¿sí? El murmullo vesicular es el desdoblamiento del alveolo, ¿sí? Cuando ustedes respiran, y es como si ustedes frotaran una hoja, ¿sí? Froten una hoja en su oído y así se escucha, ¿sí? El murmullo vesicular. Y obviamente también van a escuchar el paso del aire a través de los bronquios. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Pedimos al paciente, sí, va a ser un poco fastidioso, pero hay que explorar todos los puntos, ¿sí? Escucharlo, ¿sí? Respire profundo, respire profundo, respire profundo, respire profundo, otra vez, ¿sí? Y obviamente, aquí es importante al momento de que ustedes se ponen el estetoscopio, ya escucharon la respiración, ahora la transmisión de la voz, porque ustedes ya le hicieron el frémito, jóvenes, pero escucharon alguna alteración en la transmisión del sonido a través de sus dedos y ok, diga 33, diga 33, diga 33, otra vez. Así como exploraron en la respiración, exploran la transmisión del sonido. Entonces, tiene que ser similar, muy similar. Y de repente, caray, escuché un sonido más agudo o más grave, algo está mal, ¿sí? Este paciente o tiene un problema de condensación, o tiene una telectasia, o tiene una bronquiectasia, o algo tiene este paciente que la transmisión del ruido aquí en esta zona, ¿sí? Es diferente. Entonces, así como escucharon la respiración, escuchan la transmisión del sonido. Y para la percusión es igual, ¿sí? Colocan su dedo menos dominante, en mi caso que es la izquierda, lo coloco sobre normalmente el dedo medio, ¿sí? Sobre el punto número 1 y percuto, ¿sí? Percuto sobre la articulación, no sobre el dedo, sobre la articulación, ¿sí? Entre la segunda y la primera falange o la falange media y la falange distal, ¿sí? Y empiezo, ¿sí? Y me va a producir un sonido, ¿sí? Que tiene que ser parecido, ¿sí? Y de repente, caray, o lo escuché más mate o más timpánico. Eso quiere decir que o hay más aire o hay menos aire. Y entonces eso a su vez me va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque mi paciente pudiera tener un síndrome de condensación, un síndrome de rarefacción, un síndrome de atelectasia, un síndrome de derrame, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar. Ya lo escuché, ya escuché la transmisión del sonido, ya lo percutí, ya hice el frémito. Si se fijan, son 4 datos muy importantes en la exploración del mi tórax respiratorio. ¿Sí? Debemos de colocar la parte de la membrana en nuestro paciente para su exploración. ¿Sí? Recordemos que se explora con la membrana. Cuando usamos la parte grave, ¿sí? Cuando tenemos algún ruido accesorio, ¿sí? Normalmente podemos tener algunas ingurgitaciones, algún soplo renal aquí a esta altura abajo, ¿sí? Y nos va a servir para la exploración, ¿sale? Entonces es muy importante también no presionar tanto la membrana, por eso esta imagen me gusta mucho, porque se toma con los 2 dedos, nada más, y es al toque con la piel, ¿sí? No presionen, no pongan la palma, ¿sí? No, es al toque, ¿sí? Porque si no van a producir ruido, es interferencia,
y no los va a dejar escuchar. ¿Sale? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Sale, jóvenes? Ok, me queda minuto y medio. Salimos y nos volvemos a conectar. Por favor.